La lectura de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas 15, del 11 al 16, en la versión Lenguaje Sencillo. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro ante ti. Yo te amo, te adoro, te rindo honor. Padre eterno, me postro ante ti. Jesucristo, te alabaré. Jesucristo, te alabaré. Yo te amo, te adoro, te rindo honor. Jesucristo, te alabaré. Santo Espíritu Consolador, Santo Espíritu Consolador, tú me guías, me ayudas y vives en mí. Santo Espíritu Consolador. 3 personas en un solo Dios. 3 personas en un solo Dios. Maravilla sublime, yo te exaltaré. 3 personas en un solo Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 23, y leo textualmente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano sin Cristo en su corazón está muerto espiritualmente, porque el pecado es lo único que puede separar al hombre de Dios. Dios no tolera el pecado. El ser humano necesita reconocer esta condición de pecado, pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacerle ver, entender y reconocer que necesita el perdón de Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados y tener una transformación radical en su vida. Pero no todo se queda hasta allí. Definitivamente el ser humano por sí solo no puede hacer nada para ser perdonado, no puede hacer nada por sí mismo para salir de esa muerte espiritual. Dice el versículo 24 del mismo capítulo 3 de Romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. El ser humano definitivamente, repito, no puede hacer nada por sus propios medios para ser perdonado, para ser libre de todo pecado,
solamente por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz te puede hacer verdaderamente libre, te puede dar vida y vida eterna. Así es. Dios te bendiga. Ven Jesús muy esperado, ven y quita de tu grey sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey, eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Naces para bien de todos, aunque niño eres Dios. Naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto hoy. Con tu Espíritu divino reina todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. El hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. La lección de hoy, el estudio nos llama a la condición de pecado. Necesitaba él llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarlas. Trata de vivir a su manera, con egoísmo, quitando todo lo que se le interponga en el camino. La Biblia dice, no mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Bendito sea mi Dios, que otra oportunidad nos da de poder estar juntas a través de este medio. Muchas gracias. Bendecimos al Señor porque yo estoy segura que el Señor ha estado con ustedes durante toda esta semana, en toda su vida, en bendiciendo todas sus actividades. Gracias a Dios damos por ello. Y hoy vamos a iniciar un nuevo tema, el último tema correspondiente a nuestro anuario de la Sociedad Femenil y que se titula Mi hijo ha regresado. El objetivo de este estudio, de estos estudios que vamos a tener, es aprender de una manera sencilla a través de la parábola del hijo pródigo el amor de Dios para con nosotros, reconociendo que podemos regresar a Él. Nuestro tema de hoy se titula La condición del pecado y vamos a estar en Lucas capítulo 15, los versos del 11 al 16 que abarcan la parábola del hijo pródigo. Bien, en la parábola del hijo pródigo vemos la figura de un hijo que al recibir la herencia de su padre, la desperdicia completamente sin darle valor alguno al
trabajo que realizó su padre para reunir esa herencia. Además, lo malgasta todo, como no le costó trabajo juntarlo, pues lo malgasta todo de manera absurda, por gastar todos sus bienes y por ello, sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo, derrocha toda su herencia. No se detiene a analizar su conducta, solo desea disfrutar el momento, sin pensar en lo demás, sin pensar en los demás, sin pensar en el futuro. De la misma manera, el ser humano se desvía del conocimiento de Dios y entrega su vida al pecado, sin pensar en las consecuencias de su mal proceder, y se va, y que se va, y se va, y se va directo a la ruina. Primero vamos a considerar, el ser humano sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Lo que podemos aprender de la vida del hombre joven que desperdició su vida en un abrir y cerrar de ojos es que esa es la condición del ser humano, envuelto en el pecado. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados, como enseña Efesios 2:1. También como lo dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Y en esa condición, nuestro fin es la muerte eterna. La separación total de Dios, porque cuando una persona muere sin Cristo, ya no hay esperanza alguna, ni forma de salvarle. No resultan ni los rezos, ni ninguna otra cosa. No hay nada que pueda salvar al pecador. Y esta es, o debiera ser, nuestra urgencia de predicar a los que vagan sin rumbo y sin dirección, destruyéndose cada vez más mientras sufren los perniciosos efectos del pecado. Porque al estar muerto en delitos y pecados, viven en este mundo haciéndose daño y haciéndole daño a los demás. La segunda cosa que tenemos que considerar es que el hombre en esta condición no puede hacer nada por sí mismo. Muchos creen que por nacer en un hogar cristiano, por asistir a la iglesia de forma regular o por hacer buenas obras, son cristianos. Pero la Biblia nos asegura que nuestras obras, por ejemplo, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así lo dice Isaías 64:6. Y además, no sirven para salvarnos. Nosotros no tratamos de ganarnos la salvación haciendo sacrificios especiales o rezando largas oraciones y repitiéndolas como si fueran una fórmula mágica para curar el alma. El hombre está en pecado y sufre las consecuencias de sus actos. Aunque aparentemente parezca que disfrutan de lo que hacen, en el fondo existe un vacío interior que no puede llenarse con las cosas de este mundo. Ni el apostar en un casino, ni el sexo, ni el licor,
ni las aventuras extramatrimoniales son la felicidad, ni siquiera el dinero. El corazón del ser humano no puede ser llenado con cosas vanas. Solo Dios puede satisfacer ese corazón roto y quebrantado por el pecado. Como vemos en la historia del hijo menor, que recibe su herencia y la gasta de forma apresurada, sin detenerse a pensar que su vida es única y que si la desperdicia, ya no tendrá más de ella. El tiempo no vuelve atrás, hermanas. Así viven muchos sin Dios, ni esperanza. Intentan llenar el vacío de su corazón, destruido por el pecado, con lo que ofrece este mundo, sin reparar que solamente Jesucristo, hermanas, solamente Él puede darnos vida y vida en abundancia. El hombre por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados y obviamente vive las consecuencias de su mal proceder. No puede hacer nada para corregirse por sí mismo, solamente se enreda más y más cayendo en la desesperanza, porque ve que su propio panorama está sin solución si quiere salvarse por sí mismo. La parábola del hijo pródigo nos dice esta situación que vivió este hombre joven. Cuando ya había malgastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Esta es la urgencia de predicar a otros, hermanas, a aquellos que viven perdidamente y que no se dan cuenta que están desperdiciando su vida, están desperdiciando sus dones, para que finalmente puedan reconocer su condición caída. Pues solo la salvación en Cristo por la fe a través de su Espíritu Santo puede hacerles ver, entender y reconocer su condición de pecador, para que reconozcan esa situación y puedan recibir el amor incondicional del Padre Celestial. Pero es necesario que nosotros le digamos que sí hay solución, que sí hay cambio, que sí se puede, hermanas, sí se puede cambiar si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, que Jesucristo venga a nuestro corazón y haga ese trabajo
de cambiar nuestra vida, pero que también es necesario que reconozcamos, como este hombre joven, que reconozcamos que hemos pecado contra Dios y muchas veces contra los seres que amamos, contra nuestra familia, contra los hermanos de la iglesia, en fin, con todo nuestro entorno. Quiera el Señor que esto que estamos meditando les pueda conducir a ustedes como hermanas a que se animen a compartir el mensaje del Evangelio, y a las personas que están en esa condición y que en este día nos están escuchando, que están viendo este tema, que por favor, piensen en lo que viene, en el futuro para cada uno, si no nos arrepentimos, si no buscamos a Dios, reconociendo nuestro pecado. En el nombre del Señor Jesucristo, yo les invito a todos para que puedan hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime eterna, de su misericordia inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vive en el mundo, la gente le siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando a todo mal. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida que se teñó en la cruz, y dio a sus escogidos la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz.
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.